¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideología, un gusto que estén otro viernes más con nosotros. Mi nombre es Rodrigo Medina. El día de hoy vamos a estar platicando con la licenciada Isabel Ramírez, que es experta en el área de seguridad social. Isabel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Isabel, yo creo que la pregunta es obligada y vamos a arrancar con lo más elemental, que es ¿cuál es la función del Seguro Social? Es decir, para un patrón se ve obligado a inscribirse como patrón en términos de Seguro Social, en términos de la ley del Seguro Social, pero el Seguro Social es mucho más que eso. Así es. Mira, lo que pasa es que actualmente todos los patrones que tengan un vínculo con trabajadores, que haya una relación laboral, son obligados y no solamente van a tener el servicio en materia de prestaciones médicas para los trabajadores, sino también, obvio, para los patrones hay beneficios y obligaciones que se deben de ir cumpliendo conforme a la ley y sus reglamentos. Por ejemplo, la protección de riesgos de trabajo a sus empleados y, bueno, prestarles servicios médicos, llevar incluso hasta recursos, etcétera. Es decir, no es solamente el tener que pagar cuotas obrero-patronales o estos créditos que determina el instituto y ya como un tema de cumplimiento de obligaciones fiscales, sino hay, como dices, beneficios para los trabajadores y beneficios para los patrones. Así es. Mira, uno de los beneficios que consideramos que es muy bueno para los patrones son los dictámenes. Un patrón que es obligado en materia de seguro social a dictaminar sus cuotas, a analizar si está cumpliendo en forma correcta, tiene el beneficio de no ser sujeto de visitas domiciliarias por parte de la autoridad y de esta manera el patrón se siente un poco más tranquilo con el simple hecho de que le emitan una opinión, un externo a la empresa y bueno, que de alguna manera se quede tranquilo a que no los va a estar visitando la autoridad porque es el temor de todo el mundo, ¿no? El ver a la autoridad frente a las puertas de la empresa. Es importante que toquemos el tema con respecto al por qué se da esa obligación del pago de cuotas. Es decir, yo patrón tengo una relación, tengo trabajadores y me obliga la ley del Seguro Social a inscribirme, a pagar las cuotas, pero ¿por qué es que me obliga? ¿Qué va a obtener el trabajador en este caso a la hora de que yo pague esas cuotas? ¿Qué lo cubre? Ok. Prácticamente lo que cubre son las prestaciones que se le otorgan a los trabajadores en especie, como es atención médica, rehabilitación, hospitalización, quirúrgico, farmacéutico, pero también para el patrón, pues los beneficios que puede obtener es la protección a su trabajador y a su vez también para ellos lo del dictamen. La obligación que nace del patrón, el contribuir, el pagar esas cuotas, precisamente es con la finalidad de cubrir esa salud de todo el trabajador de forma general. Incluso no solamente me voy a ir al trabajador, un patrón, persona física, puede también tener derechos al servicio médico, asegurándose en un régimen especial que existe dentro de la ley. Esto es importante porque normalmente nos llegan a nosotros como asesores, como contadores, el cliente y nos pregunta si él está en posibilidades de inscribirse siendo socio accionista. En el caso de una sociedad mercantil o de cualquier otra sociedad, no específicamente de carácter mercantil, pero él es el patrón, él es el socio accionista. Y siempre nos preguntan si hay esa posibilidad, nos dices que sí. Así es. Sí, mira, la ley del Seguro Social tiene diferentes regímenes. El básico, el ordinario, el que todo el mundo conoce es el régimen obligatorio, es donde nace una relación laboral. Pero sin embargo, aquellos patrones que son gente que de alguna manera requiere el servicio médico o que quiere proteger su futuro, como son las pensiones, puede incorporarse al régimen obligatorio, que así se llama este régimen, en el cual la autoridad pues le da la facilidad de poder obtener el servicio médico y ir acumulando sus semanas para que en un futuro pueda tener una pensión digna. Hemos en este primer bloque, en esta entrada del programa, hemos tocado ya muchos aspectos que iremos platicando a través del programa
como son el de la pensión, como es el del riesgo de trabajo, como es esta posibilidad de que el patrón se dé de alta dentro de un régimen especial, que es el voluntario, y pueda acceder incluso él mismo a una pensión. Pero en el caso del riesgo de trabajo, ¿qué es el riesgo de trabajo? Porque no para todos los patrones las cuotas van a ser lo mismo. Así es. Mira, riesgo de trabajo es cubrir, en este caso, o proteger al trabajador de cualquier riesgo que pueda tener ocasionado o a consecuencia de su trabajo. Debemos de entender que cuando hablamos de un riesgo de trabajo, sí tenemos que hacer mucho hincapié que debe de ser derivado o a consecuencia de su trabajo. Desafortunadamente, en materia de seguro social nos enfrentamos con muchos errores por parte de la autoridad e incluso a veces por parte del patrón por no llevar un buen seguimiento en esta materia, derivado de que hay patrones que no llevan el cuidado de ir viendo el expediente del trabajador desde el momento en que se sufre un accidente, e incluso que ni siquiera revisa si realmente fue ocasionado o fue a consecuencia de su trabajo. Y otro por parte de la autoridad, que desafortunadamente cualquier riesgo que es acudido el trabajador al instituto lo califican como sí profesional, cuando en realidad muchos no deben de ser sí profesionales, y eso sí le impacta al patrón en materia de riesgo de trabajo. Porque tratando de ser un poco más claro con nuestros televidentes, con nuestros amigos que nos acompañan, yo tengo una empresa, mi actividad es una actividad que tiene riesgo, y cuál va a ser la manera en que la autoridad me va a clasificar mi riesgo y de ahí pagar las cuotas. Ok, esto va en función a un catálogo de actividades que establece el artículo 196 de la ley. Es decir, cada empresa tiene que redactar el proceso de trabajo desde el momento que se inscriben, desde el inicio hasta el final. ¿Para qué? Para que de esa manera se analice qué tanto riesgo va a tener su personal para que sea clasificado. Puede ser clase 1, puede ser clase 5, es decir, puede tener una prima de .54, puede tener una prima de 7.58. Desde ese margen tenemos, y por eso la empresa tendría que redactar el proceso para que lo clasifiquen de acuerdo al riesgo que se tenga en su personal cuando esté ejecutando el trabajo. Ok, lo que estamos platicando es que a mayor riesgo de la empresa en la actividad, en el proceso que realiza, pues va a ser mayor la prima de riesgo de trabajo con la que va a pagar las cuotas específicas de este rubro de riesgo de trabajo. Así es. Una vez que ya estamos clasificados, si uno de nuestro personal, una persona de nuestros empleados se accidenta realizando parte de ese proceso que nosotros describimos, como tú bien dices, hay ocasiones que no todo lo que acude a la clínica del IMSS debería de ser considerado riesgo de trabajo, pero supongamos que sí es. En el proceso me accidento, mi prima es grande, ¿qué pasa con esa prima? Ok. Con el simple hecho que una persona se accidente a consecuencia de su trabajo, y voy a irme un poco más al extremo, que haya un fallecimiento, desde el momento en que existe un fallecimiento de un trabajador que fue ocasionado por el riesgo de trabajo o a consecuencia de, le va a impactar al patrón un año posterior. Es decir, que todas esas incapacidades o esa defunción, si es que llegó a la defunción, le va a impactar al patrón no solo por ese trabajador, sino que eso le va a incrementar la prima de riesgo a un punto más arriba de lo que venía cotizando durante todo un año que tenga el patrón con sus trabajadores, de todo el personal que se tiene. Y esto puede provocar que año con año, si no hay cuidado por parte de los patrones, esté aumentando esa prima. Así es. En un 1%. La ley establece que no más allá de un punto porcentual. Así es. Y lo máximo que puede llegar a cotizar un patrón es hasta el 15%, pero estamos hablando ya de muchísimo, ¿no? Sí, porque normalmente en la práctica cuando tenemos un incremento de un punto es porque o hubo varios riesgos de trabajo, y entonces como patrones estamos obligados a revisar que el proceso que estamos realizando cumpla con otras especificaciones de seguridad.
No, incluso ahí nos podríamos ir todavía a los temas de protección, es decir, que todas las empresas pueden implementar programas de seguridad en los cuales puedan hacer que disminuyan esos riesgos de trabajo y de esa manera, pues, lejos de venir pagando más cuotas, pueden irlas disminuyendo. Porque también hay esa ventaja. Si yo soy cuidadoso en mi proceso, implemento estos mecanismos de seguridad, también puede ser hacia abajo. Así es. Incluso no necesariamente el que tengan un caso de riesgo les va a implicar aumentarlo. Muchas ocasiones cuando son mínimos los riesgos o pocos días subsidiados les puede disminuir. La autoridad no es que todo el tiempo quiera que lo aumente, sino que de alguna manera puede aumentar o disminuir, pero si implementan programas de seguridad y obligan a los trabajadores a que utilicen también, porque de ahí nos podemos desprender que hay muchos trabajadores que no les gusta utilizar a los cascos, las botas, etcétera, ¿no? Que de alguna manera son elementos que le van a ayudar a protegerse, a no tener un riesgo de trabajo. Entonces, de esa manera, si los tenemos implementados, pues podemos disminuir también las cuotas en materia de riesgo de trabajo. Y es importante, amigos que nos ven, que den de alta a los trabajadores, porque otro fenómeno que se da en México, un fenómeno de alto riesgo, es no dar de alta inmediatamente a los trabajadores. Y en un tema de riesgo de trabajo puede tener implicaciones económicas muy fuertes, ¿no? Mira, yo te podría decir que empresas que omiten dar de alta a un trabajador y se les llega a accidentar, pueden quebrar una empresa. Con un solo trabajador se puede ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque finalmente la autoridad lo que va a hacer es fincar un capital constitutivo a la empresa por la falta de cumplimiento, por la falta de protección del trabajador en riesgo de trabajo, y eso te puedo decir que se derivan otro tipo de circunstancias, como son, si hay un fallecimiento, vienen las pensiones de viudez, la pensión de orfandad, etcétera. Entonces, esto se suma con todos los servicios médicos que la autoridad le está otorgando al trabajador y de esta manera se conforma el capital constitutivo. Entonces, es imprescindible el que puedan fincarles un capital a aquellas empresas que realmente no aseguraron a sus trabajadores y tuvieron un riesgo de trabajo. Muy bien. Amigos, como ven, son muchos los temas que vamos a seguir abarcando en esta plática con la licenciada Isabel. Un gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Volvemos después de un corte, estamos en Ideología comentando las ideas. No se vaya.